Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolver problemas del tema de resistencia, corriente y ley de Ohm. Vamos a ver el problema, este problema que está aquí. El estado dice, un alambre de 10 metros de longitud está formado por 5 metros de cobre, seguidos de 5 metros de aluminio, ambos con un diámetro de 1.44 milímetros, de 1.4 milímetros. Se aplica una diferencia de potencial de 85 milivolts a través del alambre completo. Pregunta cuál es la resistencia total, suma de los dos alambres. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Y sé cuáles son los voltajes a través de la parte de aluminio y a través de la parte del cobre. Bien, como pueden ver ustedes, se trata del mismo material. Entonces, ambas porciones tienen en común, difieren en todo, ¿verdad? Difieren en resistividad, en conductividad, porque son unas de cobre y otras de aluminio. Vamos a calcular la resistencia que corresponde a la parte de cobre. Entonces, esa va a ser la resistividad del cobre por la longitud del cobre entre el área. Entonces, nosotros tenemos acá que el área es pi d cuadrado sobre 4, o sea, es pi r cuadrado. El 4 pasa al numerador, ¿verdad? Cuando yo divido acá al escribir el área es pi r cuadrado, o sea que es pi d sobre 2 al cuadrado, entonces el d sobre 2 queda 4 en el numerador. O sea, sería 4 por la resistividad del cobre, que la toman de una tabla, que es 1.68 por 10 a la menos 8 ohms por metros, por la distancia que es 5.0 metros, dividido entre pi por d al cuadrado. Resultado, entonces, eso es 0.054567 ohmios. Ahora vamos a tomar la parte del aluminio. La resistividad del aluminio correspondientemente, pues entonces, perdón, la resistencia va a ser la resistividad, la longitud entre el área. Nuevamente este 4 que aparece acá es el 4 que se genera por el área, que es pi r cuadrado. Como puse el diámetro, entonces quedó pi r cuadrado sobre pi d cuadrado sobre 4 y el 4 pasó a multiplicar. 4, la resistencia del aluminio tomado de la tabla y la longitud en metros y el diámetro en metros. Por el número pi, entonces hacemos la operación, pi cuadrado, ¿verdad? Pi d cuadrado, perdón, hacemos la operación y el resultado es que la resistencia de la porción de aluminio es 0.806074 ohmios. La resistencia total va a ser la resistencia del cobre más la resistencia del aluminio. Va a ser la resistencia del cobre más la resistencia del aluminio. Entonces vamos a tener nosotros que sumar ambos que encontramos y eso va a ser 0.14. Aquí ya nos están sugiriendo que la sumemos. Colocar los dos alambres uno tras otro es como una conexión en serie de resistencias y esas siempre se van a sumar, ¿verdad? Cuando están en serie. Es un comentario extra, porque ahí nos están diciendo tácitamente que la sumemos. Inciso B, la corriente a través del alambre es el voltaje dividido entre la resistencia, ley de Ohm. Pero la ley de Ohm dice corriente es el voltaje entre la R total, porque yo estoy tomando el voltaje total entre todo el alambre. Y me dicen que ese voltaje es 85 por 10 a la menos 3 voltios, o sea, 85 milivoltios. Si divido entre la resistencia total, que es 0.14, aquí le puse un valor más exacto, aquí la redondeé. El resultado va a ser 0.60438 amperios. Esa sería la corriente, o sea, redondeándola serían 0.60 amperios. Esa sería la corriente en el alambre. Lógicamente, la corriente en la porción 1 y la corriente en la porción 2, porque la corriente es la misma. ¿Verdad? No hay cambio. Bien. El inciso C dice que calculemos la diferencia de potencial en cada tramo del alambre. Entonces, en el tramo de cobre va a ser la I por la resistencia del cobre, ley de Ohm nuevamente. Escribimos la resistencia y la corriente y obtenemos el valor aquí de 0.033 voltios. Igual hacemos con el caso del aluminio. Entonces va a ser I por el R del aluminio y obtenemos 0.052 voltios.
Si ustedes sumaran esos dos valores, les daría, les daría 85 milivoltios, cosa que es razonable, ¿verdad? Con el cálculo que hicimos allá tomando todo el alambre, ¿verdad? Este resultado, ¿verdad? De sumar los voltajes para obtener el voltaje total, que da 85 milivoltios, es consistente con lo que calculamos antes. Me paro ahí 10 segundos para escuchar alguna retroalimentación de ustedes. Pregunta, duda, comentario. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Dice acá, un resistor cilíndrico hueco con radio interior R1 y radio exterior R2 y longitud L está hecho de un material con resistividad ρ. Ver figura. Muestra que la resistencia total está dada por R igual ρ entre 2pi por L, logaritmo natural de R2 entre N1, para una corriente que fluye radialmente hacia afuera. Fíjense bien, para una corriente que fluye radialmente hacia afuera. Sugerencia, dice aquí. Divide el resistor en cascarones cilíndricos concéntricos e integre. De ahí dice, evalúe la resistencia R para el caso de un resistor hecho de carbón con radio interior 1 milímetro, exterior 1.8 milímetros y longitud 2.4 centímetros. Considere ρ igual a 15 por 10 a la menos 5 ohm por metro. Inciso D. Inciso C. ¿Cuál es la resistencia en el inciso B? Cuando la corriente fluye paralela al eje del cilindro. Fíjense bien. Son dos casos diferentes. Una cosa es que la corriente fluya radial y hacia afuera, así como apunta la manito, y otra cosa es que la corriente fluya paralela al eje del cilindro. Miren, puede fluir así o puede fluir radial y hacia afuera. Eso es importante porque si ustedes agarran, por ejemplo, si vemos la situación más fácil, que sería que la corriente fluyera como normalmente un alambre a lo largo del eje, entonces lo que va a ocurrir es que acá, cuando ustedes calculan o sea, cualquier punto, o sea, cualquier elemento que está a una distancia L del centro, o sea, cualquier disco que está a una distancia L del centro, va a tener, o sea, cualquier elemento va a tener una área dada y todos los elementos que están a esa distancia L tienen la misma área. Pero si ustedes van caminando hacia afuera y miden el L hacia afuera, entonces van a ver que a medida que se alejan, el área que van atravesando va aumentando, porque van teniendo cilindros cada vez más cascarones cada vez más y más grandes porque aumenta el R. Entonces la situación es diferente, ¿verdad? Porque el área aquí cambia a medida que se mueven en la dirección radial, ¿verdad? A medida que se mueven en la dirección. Aquí no, aquí el área, pues, ¿verdad? Aquí el área va a ser prácticamente la misma aquí si se mueven en la dirección del eje. Ok, entonces vamos a resolver primero el inciso A. Y aquí nos sugieren que dividamos el resistor en cascarones cilíndricos concéntricos e integre. Cascarones cilíndricos, imaginémonos que este cilindro está hecho de un montón de hojaldritas, de hojas, y que nosotros lo dividimos en un número infinito, en un montón de hojas así de cascarones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el inciso A. Entonces, aquí tenemos la vista de un cascarón, ¿verdad? Este es un cascarón. Este cascarón tiene un espesor de DR y tiene un radio R variable. El R1 es el radio del cilindro. Entonces yo voy a calcular la resistencia para este pequeño cascarón y luego voy, o sea, el cascarón me refiero a todo el que está acá, ¿verdad? Porque es el cascarón del cilindro.
Aquí solo estoy viendo de frente. El cascarón va hasta atrás. O sea, si me permiten aquí voy a usar el lápiz. El cascarón realmente va hasta atrás. No lo dibujé acá para no confundir. El cascarón va hasta atrás. Es como si fuera una capa. Imagínense una hojaldra cilíndrica y que ustedes le vayan quitando las hojas, las capas. Entonces, cada cascarón es una capa. Entonces, bien, la corriente ¿para dónde fluye? La corriente está fluyendo hacia afuera, o sea, radialmente, en dirección radial. En dirección radial. Entonces, lo que ocurre es que como este cascarón es solamente un elemento diferencial de todo el cilindro, de toda la capa, este cascarón va a tener solamente un diferencial de resistencia por él. No va a ser la resistencia total de todo el cilindro si me muevo radialmente hacia afuera. Entonces, en ese caso, yo voy a hablar así. Bueno, yo tengo que la resistencia es ρL entre A, pero ese es siempre y cuando para cualquier L yo voy a tener el mismo A. Pero este no es el caso. Yo tengo que, si me muevo, a medida que me voy alejando, voy teniendo diferente área. Porque, digamos, voy agarrando cada vez más y más y más hojas, o sea, más y más hojas más y más cascarones, ¿verdad? Voy haciendo cada vez más grande, ¿verdad? El área que va a atravesar la corriente. Entonces, esta fórmula que está acá, que vale cuando la longitud y el área, cuando para cualquier longitud el área es la misma, entonces nosotros la modificamos por una forma diferencial, donde escribimos aquí, en vez de L, escribimos DDR, que sería la dirección en la cual se mueve la corriente, entre el elemento de área, que sería 2πRL. Miren que, ¿verdad? Al movernos hacia afuera, otro cascarón va a corresponder a un área diferente, porque el radio varía. Este cascarón está radio R, ¿verdad? Está radio R. Otro cascarón va a estar a un radio R diferente, mayor o menor. Entonces, por eso es que el área del cilindro va a depender del R, ¿verdad? El área lateral, el área que va a atravesar la corriente. Es el área que atraviesa la corriente, o sea, es el área perpendicular a la corriente la que se calcula. Entonces, este cascarón tiene radio R. Va a atravesar entonces la corriente un área que sería 2πr por L, ¿verdad? 2πr por L, ¿verdad? Y el DDR, pues es el desplazamiento a lo largo de esto. Si yo tomo otro DDR, voy a tener otra área, ¿verdad? Si yo tomo otro R, voy a tener otra área. Y así va variando. Fíjense, este es el área de la superficie de una celda cilíndrica, o sea, de una hoja cilíndrica. La corriente fluye en dirección radial, recuérdense de eso. Entonces, miren que acá para obtener la resistencia tengo que integrar. Entonces, ¿sobre qué voy a integrar? Pues sobre todo el cilindro. Entonces, R de dónde varía? Pues varía desde 0 hasta el radio del cilindro. Y entonces nosotros hacemos la integral, ¿verdad? Como el cilindro es un cascarón que tiene radio interior R1 y radio exterior R2, porque aquí adentro es hueco, entonces hacemos la integral desde R1 hasta R2, y entonces lo que me queda aquí es ρ, que sale para afuera, 2πL, que sale para afuera, y les queda a ustedes la integral de DDR entre R. La integral de DDR entre R es el logaritmo natural de R, ¿verdad? Si ustedes lo escriben, entonces va a ser logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1. Y eso entonces sería, como es la resta, eso se escribe como el logaritmo del cociente por las propiedades de los logaritmos. Me paro aquí 30 segundos para solventar dudas en este caso. Imagínense que la corriente va saliendo hacia afuera, radialmente hacia afuera. El área el área cada vez va a ser mayor porque la hoja que va tomando la medida que va para afuera es de radio mayor y por lo tanto esa tapa cuya área es 2πr por L va a ser mayor y por lo tanto el área va variando. No es un área fija. En la dirección perpendicular al movimiento de la corriente, que es la que deben de ver aquí.
Bien, si no hay comentarios, voy a continuar. Dice acá, usando los datos que nos dan, pues nos dicen que la conductividad es la resistividad es 1.5 por 10 a la menos 5. Está hablando de carbono, ohms por metro, 2pi entre L, que es 24 centímetros, perdón, 2.4 centímetros, 0.024 metros. Y el logaritmo, y pueden ver que dentro del logaritmo no cambia unidades, ¿verdad? Porque los milímetros con los milímetros se cancelan, y entonces yo puedo poner aquí milímetros, siempre y cuando ponga milímetros arriba y milímetros abajo. Entonces, si ustedes calculan eso, la resistencia es 5.8 por 10 a la menos 4 ohmios, para esa situación en la cual la corriente se mueve radialmente hacia afuera del cilindro. Ahí pues solamente es el cálculo numérico. Cuando la corriente fluye en la dirección axial, el área es la misma. Y aplicamos directamente R igual a rho L entre A. Va a ser rho L entre A. Pero es el A del cascarón. ¿Cuál es el A aquí del cascarón? Entonces tienen ustedes acá, ¿verdad? Que es un cascarón. Aquí adentro está hueco. Entonces es el área externa, que sería pi R2 al cuadrado, por el área interna, que sería pi R1 cuadrado, y las restamos, ¿verdad? Porque sería solamente esta área que está acá, y la corriente en esta figura va a ir hacia adentro, va perpendicular, ¿verdad? Y entonces, cualquier L, a lo largo de todo el L va hacia adentro en esta figura, el L va hacia adentro, a lo largo de cualquier punto, a lo largo de L, donde va la corriente, entonces ahí el área es la misma, siempre es el área de ese cascarón, ¿verdad? Que sería pi R2 al cuadrado menos R1 cuadrado. Es la situación normal en un alambre, ¿verdad? Cuando la corriente fluye axialmente. Y quise poner yo, un poco feo, quise poner que la corriente va en este sentido, ¿verdad? Y entonces aquí directamente, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Aquí ustedes calculan de una sola vez la resistencia. Este ejemplo lo traje a colación porque es un ejemplo en la cual la resistencia hay que calcularla mediante una integración. En el inciso A, por supuesto, ¿verdad? Si nosotros calculamos entonces con valores numéricos, escribimos la resistividad, 15 por 10 a la menos 5, escribimos la longitud, 0.024 pi, y los radios, que son 1.83 por 10 a la menos 3 al cuadrado, el R2, y 1.0 por 10 a la menos 3 al cuadrado, el R1. El resultado le va a dar 0.51 ohmios. ¿Tienen alguna pregunta? Dice usted, dice acá, usted compra una bombilla de 75 watts en Europa, donde la electricidad que se provee a las casas es de 240 voltios. Si usa la bombilla en los Estados Unidos a 120 voltios, suponga que la resistencia no cambia, ¿qué tan brillante será con respecto a la bombilla de 75 vatios y 120 voltios? Sugerencia, dice, suponga que el brillo es aproximadamente proporcional a la potencia consumida. O sea que lo que queremos es calcular la potencia. Entonces nosotros sabemos que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido entre el radio. Entonces la situación original la vamos a llamar con el índice 0 inicial, P0 igual a B0 cuadrado entre R0 cuadrado, y la potencia final la vamos a llamar BF cuadrado entre RF cuadrado. Y entonces la razón de las potencias va a ser PF entre P0, que va a ser BF cuadrado entre RF cuadrado entre B0 entre R0 cuadrado. Pero nos dicen que las resistencias son iguales. Por lo tanto, la razón de las potencias va a ser el cuadrado de las razones de los voltajes. Como es 240 a 120, entonces la razón es un medio, entonces va a ser un cuarto. O sea que va a brillar un cuarto menos
donde el voltaje es menor. El brillo va a ser un cuarto menor, suponiendo que el brillo es proporcional a la potencia. Licenciado, Dígame. y aquí en Honduras, ¿cuántos voltios se le No, provee a cada casa? no, aquí es 120 el voltaje. Ciento- Si usted viaja a Europa, tiene que llevar un convertidor, porque si no, no puede conectar ni el cargador de su teléfono. Lleva un aparatito bueno, es un aparatito, lo venden en los aeropuertos, ¿verdad? Usted lo conecta y ahí carga su teléfono, porque usted lo conecta de una sola vez, allá en Europa es 240, es 220, ¿verdad? Honduras es 120 desde hace 50 años más o menos, todavía en los 60 habían aquí algunas distribuciones que tenían 220, ¿verdad? Y las tenía que comprar cada quien para su refrigerador y su estufa, un transformador, ¿verdad? Es 220 acá, es 120, perdón, ¿verdad? 120. Sí, gracias. En Estados Unidos también así es, ¿verdad? En México, casi en toda Centroamérica, ¿verdad? En Europa sí es, no sé si hay algún país de Sudamérica raro que yo sepa, y lo que yo conozco, Colombia, por ejemplo, no es todo 120, ¿verdad? En Europa sí. En Europa usted tiene que cargar ese aparatito, ¿verdad? Ahí en el aeropuerto lo compra, no se va a ir sin ese porque si no va a tener problemas si lo conecta, se le va el teléfono y la computadora, ¿verdad? Y no en todas las oficinas hay, ni en los hoteles, hay que llevarlo uno. Así es que cuando vaya ya está advertido, ¿verdad? Sí, Lo lleve en la mochila. gracias. Bueno, ok, voy a pasar aquí a otra presentación. Vamos a ver acá. Un alambre de cobre, dice, de 0.65 milímetros de diámetro conduce una pequeña corriente de 2.3 microamperes. Estime, fíjense bien, ¿verdad? La velocidad de deriva de los electrones. El otro día puse este problema en examen y unos muchachos se fueron a copiar el valor de la tabla. Un problema similar a este, ¿verdad? Entonces, bueno, pusieron eso de la respuesta. Evidentemente que está malo porque si nosotros nos dicen que estimemos, eso quiere decir que utilicemos los datos para calcularla. Y lógicamente ese valor debe de ser un poco parecido al que dan las tablas, ¿verdad? Entonces, ok, entonces partimos del hecho de que la J es número de portadores por unidad de volumen, por la carga, por la velocidad de deriva. Despejamos la velocidad de deriva. Tenemos aquí la J entre N sobre Q. Entonces, ya nosotros conocemos que J es I entre el área. Entonces, nosotros sabemos I. Nos dicen que es 2.3 microamperes y conocemos el diámetro. O sea que el área la podemos calcular, ¿verdad? Y lo que necesitamos entonces es estimar este número de portadores por unidad de volumen. Vamos a ver cuántos son estos, ¿verdad? Este número de portadores. Aquí es donde vamos a estimar, ¿verdad? Porque, o sea, si nosotros vamos a la tabla, no estamos estimándola. Entonces, la estimación para N. Bueno, N es número de electrones por unidad de volumen. Sería número de electrones, vamos a hacerlo aquí estequiométricamente, miren, número de electrones entre volumen, pero volumen es masa entre la densidad. Aquí estoy poniendo la densidad, esta es la densidad de masa, esta ρ que está acá, masa entre densidad. Entonces, lo que hacemos es que vamos a tomar el número de electrones que hay en un mol y vamos a escribir la masa de un mol. O sea, vamos a escoger eso y porque eso es, o sea, según la masa que yo escoja, así vamos a tener el número de electrones, ¿verdad? Entonces vamos a poner la masa de un mol y aquí vamos a tener el número de electrones entonces que hay en un mol. La densidad la pasé arriba. Entonces, nosotros venimos acá y despejamos. Y entre NQA. Entonces es N entre M.
Si yo pongo aquí N, va a ser el número de un mol y aquí la masa de un mol. La densidad ρ en el denominador, acuérdense que ese es el N que estoy sustituyendo aquí. Aquí ponemos la carga y aquí el área, que sería pi d cuadrado sobre 4. Entonces, si nosotros simplificamos acá, lo que vamos a tener es el 4, la I, la M que pasó al numerador, el N que quedó abajo, el ρ que quedó abajo, la densidad, ¿verdad? No voy a confundir esta densidad con conductividad, esta es densidad, ¿verdad? La carga pi por d cuadrado. Y sustituimos valores. Entonces tenemos 4, la corriente que es 2.3 microamperes, o sea, por 10 a la menos 6. La masa, ¿verdad? La masa de un mol. La masa de un mol. Entonces, como el alambre es de cobre, le vamos aquí a poner aquí la masa de un mol de cobre, que es 63.5 gramos, ¿verdad? Porque es la masa de un mol de cobre. Aquí vamos a poner el número de electrones que hay en un mol, que es 6.02 por 10 a la 23. Esto lo cancelo acá, ¿verdad? Porque no, eso no va ahí. Aquí va la densidad. Este 8.9 es la densidad, que no la había escrito aquí, ¿verdad? Es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Es esta densidad que está acá, que la toman de la tabla. Esta es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. El pi y el diámetro, que es 0.65 por 10 a la menos 3 metros. Va al cuadrado. Solo que aquí va al cuadrado. Miren, eso ya está corregido ahí. ¿Ok? Si ustedes calculan eso, les va a dar un valor de VD igual a 5.1 por 10 a la menos 10 metros por segundo. Las velocidades de deriva son bien pequeñas, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Acá dice, un aparato eléctrico toma 6.50 amperios a 240 voltios. Si el voltaje disminuye en un 15%, ¿cuál será la corriente suponiendo que todo lo demás permanece constante? Inciso A. Inciso B. Si la resistencia del aparato se reduce en un 15%, ¿qué corriente circularía a 240 voltios? Vamos a ver el inciso A. Si el voltaje cae 15% y la resistencia se mantiene la misma, entonces también la corriente cae en 15%. ¿Por qué? Porque B es igual I por R. Como es una relación de proporcionalidad directa, la corriente, si la resistencia se mantiene la misma y el voltaje cae 15%, entonces la corriente también va a caer en 15%, porque es una relación de proporcionalidad directa entre ambas, ¿verdad? Por la ley de Ohm. O sea que la corriente final va a ser 0.85 de la corriente inicial. Eso significa que decayó 15%. O sea que va a ser entonces 650 amperes por 0.85 va a ser 6.50 por 0.85 va a ser 5.52 amperios, o sea, 5.5 amperios redondeando. Ahora dice, si la resistencia cae en 15%, o sea que la resistencia final va a ser 0.85 R0 y el voltaje se mantiene. Aquí va a pasar al revés, porque tenemos que la corriente es BF entre RF por ley de Ohm. Entonces, si la resistencia final cae 0.85 del inicial, o sea, cae 15%, la resistencia final va a ser 0.85 R0 y el voltaje final es el mismo. Entonces, si ustedes sustituyen acá y ven que B0 entre R0 es la corriente I0, quiere decir que I final es I0 entre 0.85. O sea que va a ser entonces 6.50 amperes entre 0.85, o sea, 7.647 amperes. 7.6 amperes aproximadamente.
Bien, voy a avanzar un poquito más. A ver. Sí. Calcule la razón entre la resistencia de un alambre de aluminio de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro y la resistencia de un alambre de cobre de 20 metros de longitud y 1.8 milímetros de diámetro. Entonces, el R del aluminio es el Rho del aluminio, el L del aluminio entre el A del aluminio. O sea que va a ser el Rho del aluminio 4 veces el L del aluminio porque... no, perdón, el 4 es porque aquí ponemos el área, que es pi d cuadrado, pi d del aluminio al cuadrado. Entonces va el 4 acá. La resistencia del cobre, similarmente, Rho del cobre, L del cobre entre A del cobre. Rho del cobre, el 4 que aparece del área, acá al poner el diámetro en el denominador y el diámetro del cobre al cuadrado por pi. Y ahí solo las divido. Rho del aluminio entre Rho del cobre, y resulta que sería entonces este cociente que está acá, los 4 se cancelan, los pi también, y me queda entonces la razón Rho del aluminio entre Rho del cobre, L del aluminio entre L del cobre, D del cobre al cuadrado entre A del aluminio al cuadrado. El D del cobre queda arriba. Es este que está acá. Queda arriba, ¿verdad? Aquí el D del cobre, el diámetro. Entonces sustituyen acá los valores, Rho, L del aluminio, diámetro del cobre, Rho del cobre, L del cobre, diámetro del aluminio, y el resultado es 0.64. Es una razón, ¿verdad? Entonces es un número puro el que nos pide. Ok, este problema es nada más una aplicación de la fórmula con la temperatura. Dice acá, una bombilla eléctrica de 100 ohmios tiene una resistencia de 12 ohmios aproximadamente cuando está fría a 20 grados centígrados y de 140 ohmios cuando está encendida, o sea, caliente. Determina la temperatura del filamento cuando está caliente, suponiendo un coeficiente térmico de resistividad promedio alfa igual a 0.0045 centígrados inversos. Entonces nosotros tenemos la formulita, ¿verdad? R igual a R0 por 1 más alfa por T menos T0. Si ustedes pasan a dividir el R0 acá, les queda 1 más alfa por T menos T0. Si pasan el 1 a restar, les queda R entre R0 menos 1 igual a alfa por T menos T0. Si pasan el alfa a dividir, entonces les quedaría aquí 1 sobre alfa, R entre R0 menos 1 igual a T menos T0. Y finalmente, si despejan T, les va a quedar T igual a T0 por 1 sobre alfa por R entre R0 menos 1. Y entonces ustedes van a dar datos numéricos. T0, 20 grados centígrados. Alfa es entonces 0.0045 centígrados a la menos 1. R es 140, R0 es 12, menos 1. Resultado 2390 grados centígrados. Bien, entonces acá terminamos. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? La resistencia aumenta con la temperatura, entonces, según Sí, lo que dice el problema. exactamente, eso siempre, eso es lineal, ¿verdad? Al igual, ¿se acuerda cuando en 200 ustedes miraban la expansión térmica, volumétrica y lineal de los materiales y de área? ¿Se acuerdan de aquella relación L igual a L0 por 1 más alfa delta de T? Es el mismo fenómeno, ¿verdad? Allá se llama dilatación térmica. En el caso de las dimensiones lineales, aquí es aumento de la temperatura. Eso se explica porque al aumentar la temperatura usted tiene los electrones más, si podemos decirle, más alocados, o sea, moviéndose más caóticamente por la temperatura, ¿verdad? Y entonces, si usted coloca el campo eléctrico, ellos no están tan obedientes como para orientarse. Entonces, eso resulta en un desplazamiento, en una velocidad de deriva menor, porque está aumentando ese movimiento caótico, ¿verdad? Por la temperatura, ¿verdad? Esa es la explicación física, ¿verdad? Sí, ¿Okay? gracias. Bueno,
Entonces, jóvenes, si Dios lo permite, mañana nos miraríamos a las 11, ¿verdad? Entonces, tengan una buena tarde y gracias por su atención. ¿Verdad? Ya me quedo casi sin tiempo. Voy a apagar la sesión.